Pues hoy más que nada vamos a hacer como un repaso a lo que decía Thomas Hobbes, Rousseau y John Locke con respecto al Estado. Este, pues básicamente Thomas Hobbes y el Estado absoluto, ¿no? Este, pues Thomas Hobbes nace en Inglaterra ya por año 1588. Era pues un año cargado de simbolismo, ya que también fue el año en que la Armada Invencible española fue derrotada, marcando pues el ascenso del poder inglés. La vida pues, de Hobbes pues, transcurrió durante un periodo de agitación política, donde pues, la guerra civil inglesa y el conflicto en la monarquía pues, se vio muy, muy aterrizado. Mm, ay, no se ve la presentación. Mm, mm, mm. Bueno, igual lo pongo. Ah, decía de que Thomas Hobbes, pues, había un periodo de agitación política donde estuvo la guerra civil inglesa, el conflicto entre la monarquía, el parlamento, el juicio, la ejecución de Carlos I ya por 1649. Básicamente estos acontecimientos pues, marcan profundamente su pensamiento y lo llevan a preocuparse por la necesidad de un orden político estable, pues educando en el humanismo clásico, profundamente influido por el método científico de Galileo. Ahora sí que Hobbes trasladó pues ahora sí su racionalismo a la política y con el objetivo de construir una teoría del Estado sobre bases sólidas matemáticas casi físicas, ¿no? Este, pues Hobbes parte de una hipótesis radical, ¿no? De qué ocurriría si no existiera la autoridad política alguna. En ese estado primigenio, pues que él llamaba el estado de la naturaleza, los hombres pues viven en completa libertad, pero pues también en constante peligro, ¿no? Según Hobbes, todos los hombres son iguales en cuanto a su capacidad de matar a otro y por tanto pues todos desconfían de todos. Pues su famosa descripción del estado de naturaleza en Leviatán pues es lapidaria. Él tiene una condición en la que la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En ese contexto, pues no existe justicia ni injusticia porque pues no hay leyes, la guerra de todos contra todos, ¿no? Es el escenario permanente y de ahí pues surge la necesidad de una autoridad común que imponga el orden. Pues para Hobbes el Estado nace del miedo. Los hombres buscando escapar del estado de guerra pues deciden ceder voluntariamente todos sus derechos, excepto pues el de defender la propia vida, ¿no? Aquí pues todo enfocado a un soberano y pues ese soberano pues puede ser una persona, una asamblea, pero pues debe poder poseer todo el poder absoluto e indivisible. Este acuerdo pues constituye el contrato social, pero pues no entre el soberano y los súbditos, sino pues entre los propios súbditos. Ellos pactan pues obedecer a un poder común que para obtener la seguridad y el soberano pues al no formar parte del contrato pues no puede ser destituido. Aquí pues no existe derecho a la rebelión, ya que pues cualquier autoridad es preferible pues al retorno al caos del estado de la naturaleza. Este, el estado como el Leviatán pues nos decía Hobbes que es una entidad artificial creada pues para proteger más que nada, ahora sí que a los hombres y de su propia naturaleza destructiva. Su función pues es garantizar la paz mediante el uso legítimo de la fuerza. este, y pues aquí él nos decía que la ley no nace de una moral externa, sino de la voluntad de un soberano, lo cual él ordena y se convierte en la ley. La justicia pues es entonces lo que la autoridad dicte como tal. En las críticas como pues que tuvo en su momento pues por defender el absolutismo y su obra pues en sí pues representa el primer intento moderno de justificar el Estado no desde la religión o la tradición sino desde la razón.
su legado pues influyó pues teorías posteriores del Estado moderno, especialmente pues la idea de la soberanía indivisible en el vínculo entre seguridad y legitimidad. Después, allá por 1632 pues en Inglaterra, pues surge también John Locke, ¿no? Que pues él vive los efectos de la Restauración y la Revolución Gloriosa, que pues estableció la supremacía parlamentaria sobre la corona, a diferencia pues de Hobbes. Locke defendía pues que existiera un gobierno limitado, este, eh, así que pues las ideas de Locke fueron fundamentales para el liberalismo clásico y sucesos fueron pues, fuente directa de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues Locke parte también del estado de la naturaleza, pero con una visión más optimista. Para él, pues los hombres son libres, iguales por naturaleza y poseen derechos inalienables otorgados por Dios o la razón, que pues vendría siendo la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? A diferencia de Hobbes, John Locke pues cree que este estado no es necesariamente caótico, pero que carece de mecanismos eficaces pues, para resolver los conflictos. Así que en el estado natural él dice que hay una ley natural accesible mediante la razón que prohíbe dañar a otros. Sin embargo, pues como cada quien es juez en causa propia, pues los conflictos surgen inevitablemente. En el contrato social y el consentimiento de John Locke, pues él propone un contrato mediante el cual los hombres constituyen una sociedad civil que delega el poder en un gobierno con el fin exclusivo pues, de proteger los derechos naturales. Este contrato pues sí es bilateral, aquí los gobernantes pues están sujetos a las leyes y deben rendir cuentas a los gobernados. Si ellos incumplen, pues el pueblo tiene derecho a removerlos. Pues John Locke defiende la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo como pues, que la garantía de la libertad. Ya después, posteriormente, pues Montesquieu empleará a la nación incluyendo al poder judicial, ¿no? El Estado legítimo, según John Locke, es aquel que respeta la ley y protege los derechos fundamentales y se limita pues en sus funciones. Aquí pues nace la noción del Estado de Derecho como tal y es la piedra angular del constitucionalismo liberal. Básicamente las ideas de John Locke inspiran las cartas constitucionales, los sistemas parlamentarios y el modelo republicano que pues reconoce los derechos fundamentales y las libertades civiles. Su pensamiento pues es compatible con la democracia representativa y con el modelo de control del poder mediante instituciones. Ya después viene Juan Jacobo Rousseau y con que nace allá por 1712, allá pues en un contexto pues de desigualdad y corrupción política que pues influirá en pues una crítica radical a la modernidad más que nada, ¿no? Él en su obra del contrato social es un llamado pues a rehacer la política desde la moral y la participación. Él fue precursor ideológico de la Revolución Francesa, así que Rousseau ofrece una antropología diferente. Aquí el hombre natural es bueno, pacífico y compasivo. Él nos dice que pues es la civilización la que lo corrompe, especialmente pues a través de la propiedad privada que pues introduce la desigualdad y que domina las relaciones sociales. Él en su discurso sobre el origen de la desigualdad pues afirma que la primera persona que cercó un terreno y dijo esto es mío fue el fundador de la sociedad civil y de la injusticia, ¿no? Pues Juan Jacobo Rousseau, pues él en su contrato social propone que pues no consiste en delegar el poder, sino en fundar un cuerpo colectivo en el que cada uno se une a todos los demás y al mismo tiempo se somete a la voluntad general. Ahora sí que la libertad verdadera pues no consiste en hacer lo que se quiera, sino en obedecer las leyes que uno mismo se ha dado junto con los demás. Aquí pues la voluntad general pues no es la suma de las voluntades individuales, sino una expresión colectiva del bien común. Ya para Juan Jacobo Rousseau, pues el Estado legítimo es aquel en el que el pueblo soberano y el poder legislativo, pues es la máxima expresión de la soberanía, ¿no? Este, ahora sí que, pues Juan Jacobo Rousseau, mmm,
pues Juan Jacobo Rousseau ahora sí que era escéptico respecto de la representación, y luego él decía que la democracia verdadera solo era posible si los ciudadanos participan directamente en la elaboración de las leyes. Ahora sí que, pues, sus ideas fueron acusadas de autoritarias, ¿no? Rousseau abría el camino a la democracia participativa, al principio de igualdad radical y por la noción que el derecho emana del pueblo, ¿no? Aquí pues las ideas inspiran los referendos, los plebiscitos y la idea de que la ley expresa la voluntad popular. Ya con eso pues ya entenderán para a qué quiero llegar, ¿no? Al abordar a Thomas Hobbes, a John Locke y a Rousseau, pues entendemos cuál era el punto de la división de poderes, ¿no? Pues si salieron a votar, pues ya se dieron cuenta, pues cómo estuvieron las boletas. Ahora sí que, pues yo lo que percibí, pues es como de que, pues ya casi me estaban diciendo por quién votaran, ¿no? Independientemente de los acordeones, pues yo digo que una boleta donde me dan 10 cuadritos y solamente hay 11 candidatos, pues ya básicamente, pues mejor díganme a quién quieren que saque, porque pues, si me dan 10 para que vote por 10 personas y solamente me dan 11 candidatos, siento que ya no estoy ejerciendo mi voto por la democracia. Pues bien puedo anular mi voto, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, les digo, yo encontré en boleta donde decía, pues escoge al de materia mercantil, y solamente había uno. Es como de que, pues no es como que me estés dando opciones, tú dijeras, pues elimino uno o el otro, pero estaban curiosas esas boletas. Pues al final de cuentas salimos a votar, ¿no? Ah, ahora sí que, pues básicamente con las concepciones del Estado que les doy, pues analizamos ahora sí que cómo es el Estado como tal, ¿no? De cómo forma pues su organización política y jurídica, y que bueno, no se puede comprender cabalmente sin revisar pues las contribuciones teóricas de estos pensadores modernos que reflexionaron sobre su origen, ¿no? Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, pues ocuparon un lugar fundamental, ¿no? Sus obras sientan las bases del pensamiento político moderno y de las estructuras jurídicas que hoy conocemos como el Estado constitucional. Ahora sí que en la materia de Estado y Derecho Constitucional, pues es imprescindible que se comprenda que la noción del Estado no surgió de manera espontánea ni uniforme. Por el contrario, pues fue pues el resultado de diversas condiciones históricas, sociales y filosóficas que pues dieron lugar a las concepciones distintas del poder, la ley y la organización de la sociedad. Así que el aporte de tanto de Hobbes, Locke y Rousseau pues permite observar cómo el concepto de Estado pues evoluciona desde el absolutismo justificado en la necesidad del orden, ¿no? Esto hablando pues básicamente lo que nos decía Hobbes. eh, Así que se pasó por el liberalismo que promueve el gobierno limitado, y luego el respeto a los derechos individuales que nos decía Locke, hasta llegar al punto de la concepción democrática y participativa que pues pone énfasis en la voluntad general, ¿no? Este, mm, mm, Les iba a poner un video. Estado o un lugar donde los súbditos prácticamente no tienen margen de decisión posible, y tenemos también un Hobbes que pareciera anteponer esa idea de un estado presocial, un estado de naturaleza, donde el hombre es el lobo del hombre, donde impera la codicia, la avaricia. Frente a ese mundo de incertidumbre, lo único que queda es el leviatán, es ese estado que se nos impone, que es producto de un pacto social, pero se nos impone y lo domina todo. Hoy vamos a hablar de esta obra y del pensamiento político de este pensador, de este filósofo inglés. Así que después de esta tanda comercial, mientras ustedes se suscriben a mi canal, vamos a meternos de lleno con el pensamiento de este
esta información. Me voy a manejar básicamente en una edición de Leviatán de Gredos, seguramente lo vean al revés por una cuestión de la cámara frontal. Después voy a escribir bien abajo, hay un estudio introductorio muy bueno de José Rafael Hernández Arias y la traducción de Leviatán ya en sí mismo es de Carlos Mellizo. Digo porque después todo lo voy a sacar de acá, incluso en el estudio introductorio es bastante completo, hay un análisis hasta de la portada del Leviatán, cómo ha ido mutando esa portada, hay un estudio biográfico. Nosotros no nos vamos a meter tanto en la biografía del autor, sin algunas cuestiones que hacen a su pensamiento político. En primer lugar, el Leviatán es una obra fundamental en el pensamiento político moderno, en el pensamiento político todo. Prácticamente no se puede hacer ciencias políticas, o al menos cuando uno quiere comprender lo que es el Estado, el Leviatán es una lectura obligatoria. Nos permite pensar y repensar el Estado y sobre todo entender el Estado en un contexto histórico. Si bien el Estado es formulado en términos más abstractos, no quiere decir que este Estado haya existido realmente, o sobre todo cuando también piensa en un Estado presocial, ese Estado de naturaleza, sino simplemente son meras abstracciones, pero es importantísimo, no solamente para entender el contexto inglés, europeo del 1600, sino para entender la política que le siguió de ahí en adelante. En primer lugar, también lo que se va a intentar hacer en este video es intentar desmontar determinados prejuicios que nos parece a nosotros que no le hacen justicia a la obra de Thomas Hobbes. Uno entra a esta obra, entra al Leviatán con esos preconceptos de es un tipo que pareciera querer justificar constantemente esta idea de orden, pareciera ser un autor cómodo, un autor que intenta mantener un status quo, y nos encontramos, para sorpresa, al menos para sorpresa mía, con un Hobbes totalmente distinto, que escribe al menos en otro sentido, y que incluso analizando en el contexto de la época, el Leviatán es un libro bastante incómodo, un libro que incomodó, prácticamente. Pues básicamente es para volver a hacer énfasis en esto de la división de poderes, ¿no? Aunque nos habíamos quedado, por ejemplo. Bueno, igual. Por la división de poderes, ¿no? Y el principio de la legalidad en el Estado mexicano era lo que habíamos quedado en la clase pasada, si no mal recuerdo. Pues hablábamos de los pilares del constitucionalismo moderno, ¿no? Que era la división de poderes, donde era concebida para prevenir pues, la concentración del poder y garantizar un gobierno equilibrado y sujeto a la ley. Junto a ello pues estaba el principio de la legalidad, que establecía pues que toda autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta, asegurando pues que las acciones estatales estén siempre fundadas en las normas y no en la arbitrariedad. Así que la última vez habíamos comentado los distintos poderes. El legislativo pues era el que estaba depositado en el Congreso General Bicameral, y luego del ejecutivo que estaba depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que pues era electo por voto popular para un mandato de 6 años en reelección, y pues era el que promulgaba las leyes que dirigía la administración pública, ¿no? Ya pues el Poder Judicial pues les había dicho que pues el que está depositado en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, tribunales colegiados unitarios de circuito y juzgado de distrito. Así que la Suprema Corte se integra por 11 ministros, ya ahorita pues son 9, ya fue por lo que votamos, y quedan nombrados con el presidente con el aval de terceras partes del Senado. Ahorita ya son elegidos por las elecciones.
y duraban 15 años, ¿no? Así que el Poder Judicial pues, tiene como función el resolver controversias conforme a la Constitución y las leyes, así como proteger los derechos fundamentales a través del juicio de amparo. Básicamente, esta separación pues, no implica un aislamiento total, existían mecanismos de control y colaboración entre los poderes. Por ejemplo, pues el Ejecutivo pues, participa en la función legislativa mediante el veto, esto en el artículo 72, ahorita lo vamos a dar lectura, y si bien pues en reformas constitucionales recadece de veto, pues también participa mediante sus iniciativas de ley, ¿no? Aquí el legislativo pues controla el ejecutivo vía la aprobación del presupuesto, las comparecencias de secretarios y eventualmente pues el juicio político, ¿no? De cuentas, el Poder Judicial pues controla la constitucionalidad de los actos del legislativo y ejecutivo a través del amparo y la controversia, y todo esto pues compone pues el sistema de pesos y contrapesos, como les había comentado la clase pasada. A final de cuentas, pues la división de poderes se reproduce también a nivel estatal, donde cada estado pues tiene su gobernador, un congreso local, los tribunales locales en el marco del federalismo. El artículo 116 de la Constitución pues establece lineamientos para las constituciones estatales, incluyendo pues que los estados también deben dividir su poder público en los tres poderes tradicionales, ¿no? Adicionalmente pues a nivel municipal también existe una distribución de las funciones, donde pues los ayuntamientos con facultades ejecutivas y legislativas locales en materia de los bandos de policías y el gobierno. Ok, vamos a buscar el artículo 72. Bueno, pues el artículo 72 pues es el que les establece el procedimiento legislativo pues, federal para la formación, revisión y aprobación de la promulgación de las leyes y decretos en México. Básicamente es uno de los más largos y técnicos de la Constitución porque pues detalla paso a paso cómo se transforman las iniciativas en normas con fuerza de la ley. Pues los elementos principales del artículo 72 pues nos dice que están las cámaras del Congreso, ¿no? De que toda iniciativa debe pasar por ambas cámaras, los diputados y los senadores, y luego si la cámara de origen pues aprueba, se turna a la cámara revisora, incluso pues si la cámara revisora puede aprobarla, rechazarla o hacer los cambios. Pues existen pues tipos de iniciativas, ¿no? Pueden ser propuestas por el presidente, diputados, senadores o las legislaturas de los estados o los ciudadanos. Esto de acuerdo pues al artículo 71. Ya se trabó esta. El envío y la devolución, pues si la cámara, pues si la cámara ahora sí que revisora modifica el proyecto, lo devuelve a la de origen, pues para aceptar o rechazar los cambios, ¿no? Incluso está la sanción presidencial, que una vez aprobada por ambas cámaras, pues envía al presidente quien puede sancionarla, firmar la iniciativa y promulgar la ley o vetarla, que es pues, rechazarla con las observaciones, ¿no?
pues el veto presidencial pues es de si el presidente devuelve la ley con las observaciones, pues las cámaras pueden reconsiderarla o pues para que el Congreso rechace pues el veto y apruebe la ley sin cambio, se requiere por la mayoría calificada de 2/3. O sea, básicamente si 2/3 de la Cámara del Congreso se ponen de acuerdo, pues básicamente no importa lo que diga el presidente, se va a hacer lo que diga el Poder Legislativo. Cuando ya está la promulgación y la publicación, pues una vez sancionada la ley debe ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es hasta ese momento pues donde entra en vigor, ¿no? Se establecen los procedimientos especiales para las leyes de presupuesto y leyes fiscales, incluso las reformas constitucionales. Pues cuando vemos la importancia para el derecho constitucional, pues refleja el principio de la división de poderes, donde pues el legislativo elabora la ley, el ejecutivo la sanciona y donde se muestran los distintos con, controles institucionales entre los poderes, donde está el veto, la revisión, la mayoría calificada y pues además permite pues, estudiar cómo se ejercen los pesos y contrapesos en un estado democrático. Pues el artículo 116, aquí lo tenemos en la pantalla, yo lo voy a explicar pues de qué va, ¿no? Este artículo pues establece las bases del régimen político de las entidades federativas, es decir, cómo deben organizarse los gobiernos estatales dentro del sistema federal mexicano. Básicamente pues los elementos claves de pues viene siendo cómo están los poderes estatales, los gobernadores, los congresos locales, el poder judicial de los estados, el control constitucional, las instituciones electorales estatales y por la disciplina financiera y los gastos públicos. Cuando les digo que aquí se encuentran los poderes estatales, pues aquí nos marca que cada estado debe tener 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, y además que se garantiza el principio de la división de poderes a nivel estatal. En este artículo se nos dice que los gobernadores son electos por voto popular, donde el mandato será de 6 años, sin reelección inmediata ni posterior. Además que pues no podrán postularse si han ejercido funciones de gobernador, ni siquiera de manera provisional. En los congresos locales pues, se dice que deberán ser unicamerales y pues los integrantes son electos por mayoría relativa y representación proporcional. Además se establece que deben respetar la paridad de género en las candidaturas, ¿no? Esto con la reforma que se hizo ya por el 2019. Pues el Poder Judicial de los estados pues están organizados en tribunales con independencia garantizada y por las constituciones estatales estas deben regular su integración y los procedimientos de designación. Pues cuando hablamos del control constitucional pues se nos dice que se prohíbe a los estados pues intervenir en los asuntos de la orden federal y que se deben respetar los principios del sistema federal, la Constitución General. Esto impide pues que haya más cargos de elección popular simultáneos con la función ejecutiva. Desde el 2014 pues básicamente pues la organización de las elecciones estatales queda bajo la vigilancia del INE y de los organismos públicos locales electorales. Así que cuando los órganos también jurisdiccionales pues deberán resolver conforme a los principios de legalidad del debido proceso. Además, hubo reformas donde se incorporó para garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos estatales, ¿no? Básicamente, este artículo nos define el funcionamiento del federalismo mexicano y establece los límites de la autonomía estatal en la armonía con la Constitución y pues refleja los principios del republicanismo, la legalidad, la división de poderes en el plano local. Además sirve como base pues, para impugnar reformas estatales inconstitucionales ante la Suprema Corte. No, así que si nos vamos a la comparación general, pues básicamente el 72 es a nivel federal y el 116 a nivel estatal, donde pues el contenido principal del 72 es su proceso legislativo y el 116 cómo se organizan los poderes estatales. El del 72 pues es más que nada el ejecutivo legislativo y pues en el 116 se nos marcan los 3 poderes a nivel estatal. Pues los control de los contrapesos en el 72 nos aparecen más que nada la formación de el veto presidencial y la doble revisión. Y pues allá en lo estatal, en el 116 se nos marca la prohibición de la reelección, la paridad y el federalismo. Incluso se nos habla de
que en el 72 habrá pues reformación de leyes representativas, mientras que en el 116 nos habla pues de un diseño democrático de los gobiernos locales. Ahora sí que si vemos aquí la Constitución, pues el artículo 116 pues está medio largo, ¿no? Empieza desde la página 126 hasta hasta la 133, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 páginas donde nos habla de cómo va a estar dividido la división de poderes, ¿no? Okay. Pues hablemos del principio de la legalidad, eso, que pues más que nada es el artículo 14 y el 16. Pues básicamente el artículo 14 nos habla de la garantía de la legalidad del individuo. Es eso. El artículo 14 pues establece esta garantía y el principio del debido proceso, es decir, que pues nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio justo conforme a las leyes previamente establecidas. Pues básicamente aquí se puede encontrar la irretroactividad de la ley, ¿no? De que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y pues esto significa que pues una ley nueva no puede aplicarse para afectar situaciones ya consumadas bajo pues una ley anterior. También pues protege la certeza jurídica y la seguridad de las personas. Y pues también de cuando nos habla de la garantía de la audiencia, pues es del debido proceso legal, ¿no? Donde pues nadie podrá ser privado de la libertad o de las propiedades, posesiones o derechos, sino mediante pues un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Aquí pues toda persona debe tener derecho a ser oída, defenderse, presentar pruebas y contar con un proceso conforme a las reglas del procedimiento judicial. Pues aquí también se encuentra el principio de la legalidad penal, ¿no? De que pues en materia penal la ley debe existir previamente al hecho delictivo y pues de que nadie puede ser sancionado por actos que pues no estaban previamente definidos como delito. Vamos a comentar lo de Florence Cassés. Aquí me falta uno. Era Lupita, Cintia. ¿Quién era la otra compañera? ¿No se acuerdan? La que se acaba de salir. Daniela, ya. Ya me les pongo a Florence Cassés. Florence Cassés todavía no lo abordamos, ¿no? Solamente abordamos a Rosendo Redía Pacheco, o sí hicimos mención a Florence Cassés. Cintia. La presunta secuestradora, y hay que cuidar los términos, francesa, que Tienes una aparición muy mediática en el caso de Florence Cassés, sí, que me tocó verte en el documental. Es que yo, mi vida soy abogado postulante y académico. Yo lo que buscaba cuando llego a la Ciudad de México, estudio mi carrera, todo, yo quería ser un abogado independiente. Quería ser independiente, lo logré. Quería dedicarme exclusivamente a litigar amparo administrativo y constitucional, lo logré. Y ya llegó un momento en donde realmente había logrado pues todo lo que yo me había propuesto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico.
Y entonces me di cuenta que desde la abogacía todavía no había litigio estratégico. Era muy difícil incidir, cambiar la realidad, cambiar las cosas. No estaba yo del todo satisfecho con lo que hacía la Corte y dije, creo que la forma es tratar de ser ministro. Entonces en ese momento me propuse llegar a ser ministro. Llego a la Corte y el primer asunto mediático que tuve fue el de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Es un asunto que me lo pasan a mí a los 2 meses de haber llegado a la Corte. Y ahí presento un proyecto con una facultad que ya no tenemos ahora, que es para que la Corte analizaba violaciones graves a derechos humanos y estableció un dictamen que no era vinculante, era una especie como de sanción política o moral, ética. Y yo presento un dictamen responsabilizando a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y ahí vino el rompimiento del presidente Calderón conmigo. Hace una operación de Estado, logra ganar la votación aquí. Realmente solo logramos 3 votos. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Todos los demás votaron a favor del gobierno de Calderón. Hay que recordar estas cosas ahora que se habla que si la Corte es independiente o no es independiente. Ya se les olvidó a algunos no se acuerdan porque eran muy pequeños como tú, pero la verdad es que así fue en aquel momento. Después el segundo caso, que se fue de sala, no fue de pleno, don rompimiento, pues fue el de Florence Cassé, que era una aberración, un montaje tremendo y Felipe Calderón y su gobierno estaba empeñado que esta mujer estuviera condenada cuando era obvio que la habían detenido violando absolutamente todos sus derechos. En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí. Ahí ya eras ministro. No, ¿Qué caso fue? Yo hice el proyecto, yo hice los 2 proyectos, el proyecto de la Guardería B y el proyecto de Florence Cassé. ¿Qué año fue lo de Florence Cassé? Lo de Florence Cassé, ya no recuerdo qué año fue el primer proyecto. ¿Alguien se acuerda? O sea, Denle café aquí a por favor, nuestro amigo, por favor. ¿Cuándo empezaste a ser ministro? En 2009, el asunto de Florence Cassé fue 2010, creo que fue 2011. Ya, okay. 2010, ¿no? Fue poco después. Fue 2010 también. Fue 2010, sí. Que en ese mismo caso tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto corruptor. El efecto corruptor. Es que imagínate, a esta mujer y a su novio los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se dé el aviso consular de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación de los tratados al Estado francés. Se tortura a Israel. Se les incomunica. Al día siguiente se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando unos secuestrados. Los sacan en la televisión, en vivo torturan a Israel, ustedes lo vieron en la serie. En ese momento ninguno de los secuestrados reconocía a Florence y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. 2, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. 3, en el caso de Florence Cassé se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y 4, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor. Ok. Yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás se construía sobre algo que ni siquiera era cierto. Es que aquí hay que distinguir entre 2 teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido, todo. Sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada. No podías decir, quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor. Porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento
estaba corrompido. Regresando al tema de ser ministro, ¿te gusta a ti ese proceso? Entiendo la lógica porque a fin de cuentas, pues el presidente genera esta terna y luego lo vota el Poder Legislativo para generar el Poder Judicial. ¿Pero a ti te gusta Sí, me parece esa que manera? me parece que es un buen sistema. Si el presidente y el Senado hacen su trabajo, me parece que es un equilibrio adecuado. Porque mira, el Ejecutivo y el Legislativo participan en la designación de los ministros. El Legislativo, la Cámara de Diputados, nos da nuestro presupuesto y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos. Entonces parte de un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y el Poder Judicial se revisa a sí mismo? El Poder Judicial, no hay quien pueda revisar las decisiones ya de la Corte, tiene que haber una instancia final. Esa es la instancia y final. esa es el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional de México. Como abogado, ¿tu meta última era llegar a la Corte? Me platicaste un poquito la historia de que cumples tus metas económicas, Mi profesionales. primera meta era ser independiente y dedicarme exclusivamente a esta materia que me encanta. Una vez que lo logré, dije, quiero ser ministro, y ya siendo ministro me propuse ser presidente de la Corte, de tal suerte que yo hoy te podría decir que ya cumplí todas las aspiraciones, las metas profesionales que me había propuesto. El caso de Florence. Bueno, les decía del artículo 14, ¿no? De que pues ahora sí que... no, ese es el debido proceso, pero continuando con el artículo 14, pues era también de la aplicación de la ley penal, ¿no? Ahí iba a poner uno del caso del pozolero, pero ahorita lo abordamos. Que también aquí el juez no puede interpretar excesivamente la ley en perjuicio, la ley penal en perjuicio del reo, y se prohíbe pues el uso de analogía para condenar, ¿no? Así que la relevancia constitucional del artículo 14 viene que es la base del Estado del Derecho y que nadie está por encima de la ley. Pues garantiza el derecho a un juicio justo, que es el debido proceso, e impide el abuso del Poder Judicial Legislativo al cambiar normas con efectos retroactivos. Déjenme cerrar la puerta porque estos perros no. Bueno, al menos mi calle está bien cuidada por los perros. El artículo 16, pues, habla de garantías contra actos arbitrarios y los cateos. El artículo 16, pues, garantiza la inviolabilidad de la persona, domicilio, papeles y posesiones, y establece que pues ninguna autoridad puede molestar a una persona sin causa justificada, orden fundada y motivada emitida por la autoridad competente, ¿no? Pues en el contenido fundamental del artículo, pues hay 6 cosas relevantes. La primera sería pues la garantía de la legalidad de los actos de autoridad, que pues nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino pues en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente. Aquí pues se requiere un auto de autoridad fundado, basado en la ley, motivado pues que explique con razón de la detención e intención del cateo. De la orden de aprehensión, pues debe ser emitida por un juez previo solicitud del Ministerio Público y con pruebas suficientes de que se ha cometido un delito, y garantiza pues que no se detenga a nadie arbitrariamente. También nos habla de la detención en flagrancia, que pues permite detener a una persona en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, sin orden judicial. Aún así, pues debe ser puesta a disposición del Ministerio Público en un plazo máximo de 48 horas. En la parte 4, pues nos refiere de los cateos, los aseguramientos. Pues solo se pueden ordenar por juez competente y deben precisar el lugar, objeto, motivo del cateo, y se prohíben pues las intervenciones domiciliarias sin la orden judicial. También se habla de las intervenciones en la comunicación, donde pues en formas recientes pues se regula la intervención de llamadas, mensajes y correos electrónicos, además de que solo pueden autorizarse por un juez investigaciones de delitos graves. Pues al final de cuentas el artículo 16 también es base del derecho a la protección de los datos personales e impide al Estado por recopilar información privada sin justificación legal. Aquí la relevancia constitucional pues es que protege contra los abusos de poder policial,
o judicial y garantiza la intimidad, la libertad de persona, y el derecho a la privacidad y refuerza pues el principio de la legalidad y el control judicial sobre el poder público. Así que pues muy interesante. Ahora pues les ponía a Florence Cassé, ¿no? Ella era una francesa que fue detenida ahí en México en diciembre de 2005, que fue acusada de secuestro y delincuencia organizada. Ella pues había sido condenada a 60 años de prisión. Sin embargo, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ordena su liberación, no porque no porque se demostrara su inocencia, sino por graves violaciones a sus derechos constitucionales durante el proceso penal. Aquí pues vinculándolo al 14 constitucional, pues se nos habla que fueron violaciones al debido proceso. Primera, el montaje televisivo, que pues básicamente el 9 de diciembre la Policía Federal simula la detención ante las cámaras de televisión de Televisa y TV Azteca. Luego fue una reconstrucción falsa, ya que pues ella había sido detenida el día anterior. Esta simulación pues violó su derecho a un juicio imparcial y objetivo y pues vulneró la presunción de inocencia. Luego pues hubo una inexistencia de un juicio justo, ¿no? Aquí el montaje televisivo pues influyó en la opinión pública y posiblemente en los jueces, creando pues una imagen de culpabilidad, además de que no se respetaban las reglas del procedimiento judicial, lo que contraviene al principio de debido proceso que se establecía en el artículo 14, ¿no? Luego viene la aplicación retroactiva de los criterios judiciales, que pues durante el proceso se utilizaron interpretaciones y prácticas no establecidas por ley o jurisprudencia firme, ¿no? Que violando pues así el principio de la irretroactividad. Hablando pues del artículo 16 en este caso, pues fue una detención ilegal, ¿no? Fue detenida sin orden judicial y sin fragancia y pues no existió en ningún momento pues un mandato escrito, fundado y motivado que justificara su aprehensión en ese momento y lugar. Aquí la detención fue arbitraria y violatoria del artículo 16. Además que fue un cateo irregular, pues aquí no se presentó una orden de cateo válida ni firmada por la autoridad competente para entrar al rancho donde supuestamente se rescataron a las víctimas de secuestro. Y además de que pues la entrada al inmueble y la grabación de imágenes fueron violaciones directas a la inviolabilidad del domicilio. Si hablamos de las implicaciones constitucionales y doctrinales, pues el caso pues evidencia que un Estado que viola el debido proceso deja de ser legítimo, aunque pues la persona sea culpable de los delitos imputados. Esto pues se va de la mano con la línea de los principios de John Locke, quien sostenía que cuando el Estado incumple su función de proteger los derechos, pues pierde la legitimidad y puede ser desobedecido. Ya si nos vamos a la división de poderes, pues la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en favor de Cassés, pues muestra la función del Poder Judicial como contrapeso frente a los abusos del Poder Ejecutivo, que en este caso fue la Policía y la Procuraduría General de la República. Además de que confirma que en un Estado constitucional los jueces deben proteger los derechos incluso contra las decisiones populares o mediáticas. Además que pues el caso afectó la relación de México y Francia y pues fue incluso llevado ante los foros internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pone en evidencia cómo el incumplimiento de los artículos 14 y 16 pues afecta la soberanía, la imagen, el compromiso del Estado con los derechos humanos. Además que pues juntándolos con todos los demás casos de Rosendo Rodríguez Pacheco, lo de la guardería ABC, lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la masacre de Tlatelolco, pues ya nos juntó mucho para que las autoridades internacionales dijeran que teníamos que ser un Estado que velaba por los derechos humanos y pues básicamente no lo estábamos haciendo, ¿no? Aquí lo importante sería preguntarnos si es legítimo condenar a una persona aun si se violaron sus derechos en el proceso. Pues la respuesta básicamente es no, ¿no? En un Estado constitucional y democrático de derecho, pues no es legítimo condenar a una persona si durante pues, el proceso se violaron sus derechos fundamentales, particularmente pues el derecho al debido proceso, ¿no? Y pues la legalidad de los actos de autoridad. Ahora sí que el principio del debido proceso pues implica que toda persona debe ser juzgada bajo las condiciones equitativas, imparciales y conforme a un procedimiento legalmente establecido. Al final de cuentas, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha señalado que cuando el proceso está viciado desde su origen, pues el juicio carece de la validez jurídica, ¿no? El caso de Florence Cassés, pues
pues el montaje televisivo, la detención arbitraria, incluso el uso político del caso, pues contaminan el proceso, ¿no? Y ello es suficiente pues para anular la sentencia, independientemente pues de la existencia o no de las pruebas de culpabilidad, ¿no? Básicamente salió libre nada más por el, el Estado que quería quedar bien con algo. Pues hay que reiterar por los artículos que se vulneraron y qué consecuencias jurídicas tuvo, ¿no? Pues fueron el 14 y el 16, donde pues hubo la violación al debido proceso legal, no se respetó la presunción de inocencia y se afectó pues el derecho a la defensa al manipular el proceso con un montaje. Luego el artículo 16 se vio violentado, pues la detención sin orden judicial ni fragancia, luego el cateo sin orden de autoridad competente y el aseguramiento ilegales y la prueba contaminada, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues la liberación inmediata de Florence Cassés, invalidez de las pruebas obtenidas ilegalmente, crisis institucional y diplomática entre México y Francia, y pues la reflexión nacional sobre la responsabilidad de las autoridades con la necesidad de respetar los derechos humanos, incluso pues en contextos a la criminalidad. Pues este caso, pues no, ¿qué nos enseña sobre el equilibrio entre la seguridad de los derechos humanos? Básicamente es muy sencillo, ¿no? Este caso pues revela la lucha contra el crimen, que no se puede justificar la violación de los derechos humanos, e incluso pues en regímenes democráticos la seguridad y los derechos humanos no son excluyentes, sino que pues deben complementarse. El uso de montajes, detenciones arbitrarias y la manipulación mediática para generar impunidad pues nos sirve, pues debilita la confianza ciudadana entre las instituciones y fomentan la ilegalidad del Estado. Aquí pues la Corte pues optó por priorizar el Estado de Derecho, recordando que el fin pues no justifica los medios, ¿no? A final de cuentas pues la seguridad legítima se construye sobre la legalidad, la verdad, la transparencia y la justicia, no sobre las simulaciones, ¿no? Ya si quisiéramos abordarlos con las perspectivas de Hobbes, Locke y Rousseau, pues sería muy interesante, ¿no? Desde el lado de Hobbes, pues podríamos decir que se podría justificar un Estado fuerte que sacrifique los derechos individuales por la orden y la seguridad. Sin embargo, pues la simulación mediática y la legalidad pues debilitan al Leviatán, ¿no? Porque al final de cuentas el desorden proviene de la propia autoridad y pues Hobbes exigiría que el soberano actúe con legitimidad para mantener el contrato social. Ya si nos vamos a lo que dice John Locke, pues él pues, rechazaría totalmente el actuar del Estado, pues para él el gobierno existe para proteger los derechos individuales y si los viola, pues pierde la legitimidad, ¿no? Este caso, pues ejemplifica la tesis del derecho de la resistencia frente al abuso estatal. Ya si nos vamos a lo que diría Rousseau, pues la voluntad general debe garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. El montaje policial pues rompe el pacto social y convierte al Estado en agente de la opresión, ¿no? Aquí Rousseau pues consideraría ilegítima pues cualquier autoridad que no represente la voluntad colectiva en un marco de igualdad ante la ley. No sé si quieres comentar algo, Cintia, acerca del caso de Florence Cassés o podamos continuar. Okay. A ver, déjeme ver en qué está activa. Pues igual podríamos hablar también del artículo 133 que pues básicamente asegura la primacía de la ley sobre la voluntad individual de los gobernantes, ¿no? Básicamente en México, pues con una historia de presidencialismo fuerte, pues afirma el principio de la legalidad que al final de cuentas ha sido crucial para transitar pues el gobierno de hombres, ¿no? Y un auténtico gobierno de leyes. Esto pues en la cuenta se relaciona con la construcción de un verdadero Estado de Derecho, donde pues la ley es suprema y general,
aplicable a gobernantes y gobernados por igual. Pues al final de cuentas el artículo 133 pues, establece la supremacía constitucional y la obligatoriedad de las leyes y tratados que emanan de ella. Pues básicamente de esta forma pues la legalidad implica pues no solo ceñirse a cualquier ley, sino particularmente a la Constitución como la ley suprema, donde todo acto de autoridad debe ser no solo legal, sino también constitucional, y esto pues para verificar ahí existe el control judicial, el amparo y todo esto, ¿no? Digamos, no sé, si la policía desea entrar pues a un domicilio particular para realizar una búsqueda de evidencia, pues debe contar con una orden de cateo emitida por la autoridad judicial, esta fundada pues en una ley, ¿no? Ya sea el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues motivada en razones con algún indicio de delito. Si no tiene pues esa orden, pues la entrada sería ilegal, violando pues el artículo 16, incluso con orden, pues si la orden se basó en una ley inconstitucional, pues el afectado podría pues, promover el amparo, así opera la legalidad del control constitucional de la misma. Ah, ya me acordé que iba a presentar. Hace rato estábamos viendo jurisprudencias con el otro grupo. Hubo uno muy particular. Déjenme lo encuentro. Ok, esta jurisprudencia pues es del 2023. Así que sí, sí. Básicamente era la identidad de género autopercibida y los estándares para salvaguardar los derechos de las personas trans que participan en procedimientos judiciales. Hay que tomar mucha atención. Ahorita, cualquier duda que tenga, Cintia, pues sin problema, todo está muy sencillo, ¿no? Los hechos. Un adolescente trans condujo a una niña a sostener relaciones sexuales con un adulto en un motel allá en León, Guanajuato. O sea, desde un inicio estamos viendo que la persona es culpable, ¿no? Un adolescente trans condujo a una niña a sostener relaciones sexuales con un adulto en un motel de León, Guanajuato. Aquí, la autoridad ministerial formuló la imputación en contra del adolescente por el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual en términos del artículo 237 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Si vemos que no dice ese artículo, pues básicamente es a quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un menor de 18 años de edad o a un incapaz mediante actos lascivos o sexuales o lo induzca a la mendicidad, ebriedad o cualquier asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará prisión de 3 a 8 años y de 50 a 200 días de multa. Si la gente ejerce violencia sobre el pasivo, la sanción pues aumentará hasta una tercera parte. Es lo que nos dice el artículo del Código Penal del Estado de Guanajuato. Bueno, siguiendo. En diversas ocasiones, durante el desarrollo del proceso instaurado en contra del adolescente, se hizo referencia al nombre masculino que consta en sus documentos oficiales y las autoridades se dirigieron a ella utilizando pronombres masculinos. Lo anterior, a pesar de que desde la audiencia de formulación de la imputación, la adolescente manifestó a la jueza de control que se sentía más cómoda si se referían a ella utilizando pronombres femeninos y utilizando su nombre elegido, nombre social. Aquí vuelvo a recalcar, la persona trans es culpable, pero aquí el jueza, pues ya la está regando, ¿no? O sea, le están diciendo que ella se identifica como ella y él está duro y duro que como él. Aquí nos aparece un criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo a la obligación de juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, cuando intervengan personas trans en procesos judiciales,
Las autoridades judiciales deberán garantizar que su identidad de género sea respetada a lo largo del procedimiento, lo que implica, entre otras cuestiones, que se les llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido. Para ello, en los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado, las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente, haciendo referencia al nombre registral e indicando el nombre y pronombres con los que se identifica actualmente la persona, sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones, incluidas las sentencias que se emitan, y evitar usar el uso de barras y o alias o alguna otra alternativa para incluir tanto el nombre social como el nombre registral de las personas trans. O sea, si yo me llamo Luis y quiero que me digan Erika, o sea, lo plasmamos desde la primera vez, y ya desde el transcurso de las demás etapas, soy Erika. O sea, sí, yo me llamo Luis, pero ya quedamos claro que quiero que me llamen Erika. No me importa cómo quieran llamarme, pero, o sea, todo menos Luis. O sea, además, se nos agrega la justificación, ¿no? Aquí la justificación nos dice de que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género encuentra en relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Por tanto, para garantizar el adecuado respeto a estos derechos, pues es imprescindible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como su derecho a ser tratadas de conformidad con personas que se identifiquen con identidades de género diversas que deben ser reconocidas como tal, y el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad, sin verse obligadas a intentar otra identidad que no representa su individualidad. Lo anterior considerando que una de las formas más comunes de ejercer violencia verbal, simbólica y psicológica contra las personas trans es el uso malintencionado o deliberado de pronombres sustantivos y adjetivos de un género distinto a aquel con el cual se identifican para referirse a ellos. Y aquí pues vemos el amparo en revisión y quienes formaron parte de ellos. Otra vez el ministro Arturo Saldívar, y pues incluso está Ana Margarita Ríos Fajar. No te quedó ninguna duda con respecto a esta jurisprudencia, donde aquí el juez también la regó, por así decirlo, con el caso. Si bien pues la Constitución pues fija claramente pues la teoría de la separación de poderes, en la realidad política mexicana pues ha habido épocas donde ese equilibrio se ha desvirtuado, ¿no? Ya habíamos comentado que durante la parte del siglo XX, particularmente los gobiernos del PRI allá del 1929 al 2000, pues se habló de un presidencialismo dominante, donde pues en los hechos el Poder Ejecutivo Federal pues concentró la mayor cuota de poder, donde la disciplina partidista pues aseguraba que el Congreso pues raramente contravenía la voluntad presidencial, y la Suprema Corte pretendió a ser prudente y alineada con las decisiones políticas fundamentales del régimen, ¿no? Si bien pues formalmente había división, en la práctica operaba un sistema cuasi de partido único en los contrapesos que eran débiles, donde figuras como el dedazo ilustran la prevalecencia metaconstitucional del presidente, ¿no? Ya a partir de los 90 pues
llega la separación de poderes, donde comienza a robustecerse, donde pues la pérdida de la mayoría absoluta del partido gobernante en el Congreso desde el 97 y la tenacia de la presidencia en el 2000, pues crearon pues condiciones para un legislativo más autónomo y un judicial fortalecido tras la reforma de 1994, que pues reestructuró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las décadas pues posteriores, pues ya hemos visto ejemplos de la división funcionando, ¿no? Donde congresos que modifican o rechazan iniciativas presidenciales, donde la Suprema Corte declara inconstitucionales leyes promovidas por el Ejecutivo o su partido, como el Plan B electoral en su momento, que fue anulado por la Corte por las violaciones legislativas. Pues básicamente era lo que habíamos abordado, ¿no?, en su momento. Pues básicamente, si hablamos del Estado y de Derecho y la legalidad, pues hay muchos desafíos que hay, ¿no? Por ejemplo, la impunidad y la corrupción, donde pues las prácticas de corrupción pues han erosionado la legalidad, cuando pues funcionarios actúan al margen de la ley y no son sancionados, y se envía pues el mensaje de que la ley pues no rige igual para todos, si bien pues se han hecho esfuerzos pues, legislativos, como el Sistema Nacional Anticorrupción introducido en la Constitución de 2015, pues los resultados han sido mixtos, ¿no? La aplicación selectiva de la justicia sigue minando la confianza ciudadana en que autoridades y gobernantes cumplen la ley. Luego, si hablamos de la seguridad y los derechos humanos, pues la crisis de la violencia ha llevado pues, a tensiones entre seguridad y legalidad, donde casos de violaciones a derechos humanos por fuerzas del orden, como las detenciones arbitrarias, la tortura, ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pues pueden ser ejemplos graves del rompimiento del principio de la legalidad del artículo 16. Además, pues la militarización de la seguridad plantea pues el riesgo de normalizar estados de excepción fácticos, donde pues, la actuación militar a veces escapa al control civil y legal tradicional. Además de que pues un verdadero Estado de Derecho requiere que cualquier persona pueda hacer valer sus derechos en tribunales imparciales. En México, pues si bien existe el juicio de amparo como la herramienta poderosa, pues hay obstáculos como la sobrecarga de casos, la falta de seguridad jurídica para los actores vulnerables, o incluso pues los temores a represalias que dificultan pues muchas violaciones a la legalidad que sean efectivamente denunciadas y reparadas, además de la demora en proceso y la percepción que ganan los poderosos, ¿no? Incluso pues podríamos hablar de las narrativas que deslegitiman al Poder Judicial o que incitan a no acatar resoluciones cuando no convienen. Esto pues es un peligro latente, por ejemplo, tras la orden judicial de reinstalar a ciertos funcionarios de ahí del INAI, o llamados de actores políticos a desobedecer a esa orden. Tales actitudes pues, son contrarias al principio de la legalidad. Pues básicamente el artículo 17 constitucional obliga a cumplir las sentencias definitivas de los tribunales. Al final de cuentas, pues el respeto a las resoluciones judiciales pues es indispensable. De lo contrario, pues la legalidad se debilita. Al final de cuentas, pues la división de poderes y el principio de la legalidad establecidos en la Constitución mexicana pues proveen el andamiaje para un gobierno limitado, respetuoso de los derechos, su materialización plena, y sin embargo pues
pues genera un proceso continuo, ¿no? México ha avanzado en dotar a las instituciones de más independencia y en crear por los mecanismos de control. Ahora pues el reto es hacer que esos mecanismos funcionen para todos y en todo momento. Todo para desterrar la impunidad, ¿no? Decía Eduardo García Maínez en su momento que pues que la distancia entre la norma y la realidad pues deben acortarse mediante la cultura de la legalidad. Esa cultura pues implica que tanto autoridades como ciudadanos asuman que la ley pues no es una recomendación, sino un mandato que pues nos iguala y protege. A fin de cuentas, pues la etapa democrática actual pues ha visto choques entre poder público y Estado de Derecho, pero pues también ha dejado precedentes esperanzadores, ¿no? Aquí la Suprema Corte se erige como guardiana de la Constitución aún frente a las presiones políticas y sectores ciudadanos movilizados en la defensa de instituciones y leyes. Básicamente el fortalecimiento del Estado de Derecho mexicano pues depende de las futuras generaciones sostengan estos contrapesos y demanden siempre la sujeción de los poderes de la Constitución. Si nos vamos a los derechos humanos, pues estos ocupan hoy un lugar central en el constitucionalismo mexicano, especialmente a raíz de la reforma constitucional de junio del 2011, que pues al final de cuentas transformó el paradigma de derechos fundamentales en nuestro país. Básicamente la Constitución de 1917, desde su origen, pues incluyó un amplio catálogo de derechos individuales y sociales. No obstante, pues hasta el 2011 se le denominaban garantías individuales y se concebían pues principalmente como derechos otorgados por la Constitución a las personas frente al Estado. La reforma del 2011 pues supuso un cambio conceptual y normativo sustancial donde se elevó la expresión de derechos humanos, ¿no? Donde pues aquí se amplió la fuente de esos derechos a los tratados internacionales de los que México es parte. El artículo primero constitucional reformado en 2011 pues establece en su primer párrafo, dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas pues gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y que en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Esta disposición trascendental, pues por varias razones, pues reconoce expresamente de los derechos humanos la fuente internacional, ¿no? Que son también los derechos garantizados internamente. Es decir, pues equipara al goce constitucional los derechos de la Carta Magna, los tratados de derechos humanos ratificados por México. Sí, también se habla también en este artículo, pues, de que no podrán restringirse ni suspenderse salvo aquellos casos excepcionales previstos, ¿no? El segundo párrafo, pues, del artículo primero consagra el principio pro persona o pro hominem, donde pues las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán con conformidad con esta Constitución y que los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, ¿no? Este mandato interpretativo pues obliga a todas las autoridades a elegir siempre la norma e interpretación que más beneficios brinda a la persona en materia de derechos en caso pues de duda o concurrencia normativa, ¿no? Tiene en cuenta pues el artículo, digo, el párrafo tercero del artículo primero también impone pues deberes de todas las autoridades, donde todos los poderes y a niveles de gobierno pues de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Tiene cuentas, pues el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Esto pues implica que ya no solo el Poder Judicial de amparo el responsable de los derechos, sino que cada autoridad, incluso un ayuntamiento, un agente del Ministerio Público, pues tiene la obligación directa de respetar y garantizar los derechos humanos. Incluso, pues, adicionalmente el artículo primero y segundo prohíben la esclavitud y toda discriminación, pues, motivada por el origen étnico,
género, edad, discapacidades, condición social, religión, opiniones, todo esto, ¿no? Ya después están pues podríamos hablar de los derechos fundamentales consagrados, ¿no? Si nos vamos a los derechos civiles de libertad, pues está el artículo 1, el 3, el 5, el 6, 7, 9, 8, 30, 29, 4, que nos hablan pues, de la igualdad ante la ley, la educación, la libertad del trabajo, la profesión, la libertad de expresión y prensa, la libertad de asociación y reunión, derecho de petición, derecho a la identidad de la nacionalidad, la libertad religiosa, derecho a la cultura y los deportes. Ya si nos vamos a los derechos de seguridad jurídica, pues encontramos el 14 y el 16, ¿no? Que es la legalidad del debido proceso, la inviolabilidad del domicilio de las comunicaciones en el 16, las garantías del detenido en el 19 y en el 20, no sé, la prohibición de la tortura y desaparición forzada en el 22, que también prohíbe pues, las penas inusitadas y de tormento, ¿no? El juicio ante los tribunales competentes donde se encuentra en el 13, la presunción de la inocencia en el 20, derecho a la reparación del daño a la defensa en el 20 también, no ser juzgado por 2 veces por lo mismo en el 23, pues ya después vendrían los derechos políticos, que se encuentra el derecho al voto y a ser votado en el 35, la libre asociación política y afiliación en el 9, participación en consultas populares en el 35, el derecho al ejercicio de cargos públicos bajo requisitos. Ya si nos vamos a los derechos sociales, pues vamos a encontrar un poco más, ¿no? Derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente sano, derecho al acceso al agua, derecho de niños y niñas, principio del interés superior al menor, derechos de pueblo indígena hacia el autogobierno en cierta medida, un derecho a la vivienda digna, derechos laborales, derecho a la seguridad social, derecho a la propiedad y a la tierra para los ejidos y comunidades, incluso el derecho a la cultura, ¿no? Este, pues básicamente la Constitución mexicana actual pues reconoce una gama muy amplia de derechos humanos, incorporando no solo los clásicos civiles y políticos, sino también por los económicos, sociales, culturales y colectivos. Básicamente a través de la reforma del 2011 se tiene claro que estos derechos no vienen concedidos por el Estado, sino que pues, son inherentes a toda persona y pues el orden jurídico debe respetarlos conforme a los estándares nacionales e internacionales. Básicamente lo estoy diciendo que lean la Constitución, ¿no? Están todos los artículos que más o menos menciono y pues ya vamos a meternos ya a la materia de la actividad integradora, ¿no? Ya creo que mucha teoría el día de hoy. Pues hablemos del transporte público en Tijuana, ¿no? Ha sido pues históricamente caótico y fragmentado y con baja regulación efectiva, a pesar que pues el derecho a la movilidad pues, está reconocido constitucionalmente y pues existen también rutas irregulares donde hay concesiones otorgadas sin la transparencia, corrupción en las inspecciones, conflictos entre taxis y los camiones y poca intervención efectiva del Estado para garantizar este servicio básico. Cintia, ¿puedes prender el micrófono o solamente por el chat? Porque es importante que abordemos el transporte público. Ok. ¿Qué piensas acerca del transporte público en Tijuana? Uh-huh. Sí, pues vayámonos a los artículos que se violan, ¿no? El artículo primero, pues, nos habla del principio por persona y los derechos humanos.
Básicamente el acceso al transporte digno es parte del derecho a la movilidad y a la igualdad, en particular pues para los grupos vulnerables, ¿no? Incluso por la omisión del Estado puede ser interpretada como violación a los derechos fundamentales. Ya después, si nos vamos al artículo 4, que se encuentra el derecho a la movilidad, este fue reformado en el 2020, donde pues se garantiza el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión en la igualdad, ¿no? Pues básicamente el Estado tiene la obligación activa de diseñar y ejecutar pues las políticas públicas efectivas. Tú nos dices que pues aparte de su tarjeta de circulación no coincide con la persona que lo maneja, o sea, cualquiera que sepa manejar las utiliza. Mira, yo estuve en la Dirección Municipal de Transporte Público, yo te puedo contar pues a qué se debe, ¿no? Yo estuve escaneando ahí las licitaciones y pues yo me percataba que el permiso pues estaba a nombre de una mujer en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Supongamos, van a decir, eh, no sé, vamos a usar el nombre de tu compañera, ¿no? Daniela Cruz. Ella es la que tiene el permiso pues, para el taxi y el que me lleva los documentos pues era Javier Menchaca. O sea, de todos modos él no se presentaba como tal, solamente me dejaba los documentos, pero pues o sea, estábamos hablando de que pues, llega un tipo medio gordito, cachetón, bigotón, las características de un chofer de camión, ¿no? Sin denigrar a la persona. Y ves la licitación con la foto y todo, y pues estamos viendo la foto de una muchacha güerita, pelo rubio, relativamente pues atractiva, y es como de que pues pues la ley no le impide que otra persona me deje los documentos, pero pues al final de cuentas la licitación está a nombre de otra persona y pues mínimo lo que debería hacer si está siendo beneficiada de que renta el taxi o el camión a otra persona, pues mínimo que ella deje los documentos, ¿no? Pero pues la ley no le prohíbe que otro se lo deje. Y ahorita no sé si ya es distinto porque ya todo pasó a parte del IMOS. En su momento era municipal, ahorita está a parte del IMOS. Tú comentas como los Uber que el carro está a nombre del dueño y lo maneja otra persona porque pagan renta solo por generar. Sí, definitivamente, pues les digo, pues ahora sí que, pues es la cosa, ¿no? De que no todos están facultados para llevar dicha licitación, pero pues aquí lo preocupante es que el Estado no está garantizando, pues, el derecho a la movilidad, ¿no? Incluso si nos vamos al artículo 25 de la Rectoría del Desarrollo, pues dice que el transporte público es parte de la infraestructura y el desarrollo urbano, que pues, a final de cuentas, corresponde al Estado regularlo y planificarlo con base en el interés general. Ya pues podríamos hacer mención del artículo 115, que pues el municipio pues tiene las atribuciones en transporte urbano y tránsito local. Básicamente en Tijuana pues implica que haya un sistema compartido entre el gobierno municipal y estatal, lo que genera pues vacíos de competencia y responsabilidad. Ya te digo, últimamente pues todo lo que escaneé y todo eso pues a final de cuentas era para facilitarle todo la transición del ayuntamiento al estado. Pero pues si de por sí lo local no lo estamos manejando, ahora el Estado cómo lo va a llevar, ¿no? Este, Digo, yo te recomiendo que apuntes todos sus artículos para que pues lo agregues a tu actividad integradora. Te lo voy a repetir. Artículo primero, el artículo cuarto, el artículo 25, el artículo 115, el 116 y el 134. Digo, si los apuntaste bien, de todo modo la clase está grabada. Digo, ahí va otra. Este, Ahorita vamos en el artículo 116. Nos habla de un régimen interior de los estados donde pues la falta de un sistema eficiente y coordinado de transporte pues demuestra las deficiencias en la organización del poder estatal, en especial en la función administrativa. Ya si nos vamos al último artículo del 134, pues es el otorgamiento de las concesiones y permisos de transporte que debe hacerse bajo criterios de eficiencia, honradez y transparencia e imparcialidad. Hay muchos procesos en Tijuana que han sido señalados por corrupción o favoritismo político, ¿no? Este,
Ahorita, pues ya, pues en su momento hubo una ruta troncal, ¿no? Este, donde pues se quiso hacer algo a nivel estatal, pero pues fracasó por lo de la tarjeta que tenía que estar recargándose y que el chofer no iba a aceptar pues efectivo. Ya al final de cuentas ya como la gente no lo entendió, pues ya estaban aceptando, pero al final, pero solamente pasaba por cierta ruta y no abarcaba todo. Ahorita lo mismo de que pues que ya se deshicieron de ciertos taxis y ya metieron camiones negros, pero estos camiones solamente pasan a cierta hora o que estos camiones pues pasan relativamente llenos y ya la gente pues ya ni siquiera lo espera, ¿no? Pero vamos a seguir recapitulando, ¿no? O sea, es importante recalcar estos artículos, ¿no? Tanto el primero, el cuarto, el 25, el 134, ¿no? Te comento, el artículo primero, el principio pro persona, pues exige que todas las normas se interpreten en el sentido más favorable a la persona, donde la ausencia del transporte digno, pues vulnera los derechos como la igualdad, el acceso a servicios y la libertad de tránsito. El 4 pues reconoce la movilidad que debe ser garantizado en las condiciones de seguridad, la accesibilidad, la eficiencia y la calidad. Al final de cuentas, pues el 24-25 establece pues, que el Estado deberá asumir esta rectoría del desarrollo nacional pues, para asegurar el desarrollo integral, lo cual incluye garantizar la infraestructura básica como el transporte. Y pues te digo, el 134 pues requiere el uso de recursos públicos como las concesiones y subsidios al transporte, donde se realice pues, con criterios de eficiencia, honradez y transparencia. Básicamente la corrupción es lo que frena todo, ¿no? Ya si nos vamos a quién corresponde legalmente la responsabilidad del transporte público en Tijuana, si es al municipio, al estado o ambos, pues es concurrente entre ambos, ¿no? Tanto del gobierno estatal y el municipio con atribuciones específicas, ¿no? El 115 pues otorga a los municipios las competencias para regular el tránsito y transporte urbano dentro de su territorio. Sin embargo, pues la ley de transportes de Baja California pues han centralizado muchas facultades en el Ejecutivo del Estado, especialmente pues para otorgar concesiones y diseñar las rutas y fiscalizar el servicio. Lo que te comentaba, ¿no? De que pues eso fue hace como 2, 3 años que yo me pasé escaneando todas las concesiones para podérselas digitalizar al IMOS y que todo fuera más sencillo y pues ya llevar más control, ¿no? Pero pues ahora pues está la figura de la Dirección Municipal de Tránsito, de Transporte Público o Tránsito, ya no sé ni cómo se llame aquí en Tijuana y pues ya está de adorno, ¿no? Ya todo está del gobierno estatal. Además, podríamos comentar que si puede el mal servicio de transporte considerarse pues una forma de violencia estructural del Estado, pues la verdad es que sí. A final de cuentas, el concepto de la violencia estructural pues hace referencia a aquellas formas de daño sistemático que pues no son necesariamente físicas o visibles, pero pues que derivan de las comisiones o deficiencias institucionales que perpetúan la desigualdad, la exclusión y la violación de derechos fundamentales, ¿no? En ese sentido, pues un sistema de transporte público pues es ineficiente, inaccesible para las personas con discapacidad, inseguro para mujeres, desigualdad en zonas populares, incluso contaminante y sin control, ¿no? Al final de cuentas, todo esto constituye pues una forma de violencia estructural del Estado porque pues restringe el desarrollo y la dignidad de amplios sectores sociales y pues reproduce pues las condiciones de pobreza, exclusión y la marginalidad. Además de que pues esta omisión afecta pues especialmente jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, trabajadores de bajos ingresos y habitantes de zonas periféricas quienes se ven limitados su derecho a movilizarse, estudiar, trabajar o acceder a los servicios básicos, ¿no? Ya si hablamos de qué implicaciones pues tiene en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, pues vemos que el Estado Social y Democrático en Derecho pues es aquel que no solo limita el poder, sino que también pues tiene la obligación activa de garantizar los derechos y bienestar colectivo. Al final de cuentas, pues ese marco, pues el transporte público, pues no es un lujo ni un negocio privado, sino una función pública esencial donde pues así que cuando el Estado pues no regula, no planifica ni garantiza un sistema de transporte funcional y equitativo, pues
está fallando en sus deberes positivos como proveedor de servicios públicos. A final de cuentas, pues este incumplimiento pues rompe el pacto social sobre el que se basa la legitimidad del poder público, incluso profundiza la desigualdad social y pues desacredita las instituciones ante los ciudadanos, ¿no? Por así que, pues el problema público del transporte público en Tijuana, pues es un problema constitucional, ya que cuestiona si el Estado realmente cumple con la función de garantizar las condiciones mínimas de vida digna para todos. Este, pues, pues no sé, podríamos volver a Hobbes, Locke y Rousseau. Si lo viéramos desde el lado de Hobbes, pues consideraría que pues, con todo esto, pues, pues debe tener un poder fuerte, ¿no? Y que es centralizado pues para garantizar el orden y la seguridad. Y si el Estado pues no puede ni siquiera organizar el transporte público, pues pierde la autoridad de la credibilidad, lo que puede pues llevar a una crisis de legitimidad y violencia social. Ya si nos vamos a Locke, pues él no, pues critica al Estado por no proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Él, según, pues, si el gobierno no cumple con su parte del contrato social, pues los ciudadanos tienen el derecho de exigir la rendición de cuentas o incluso la resistencia legítima. Ya si nos vamos a lo que dice Rousseau, pues él está más alivianado, ¿no? Él afirmaría que pues la falta del transporte digno pues rompe el principio de la igualdad y de la voluntad general, y si los servicios pues no están al alcance de todos, pues el pacto social pues es desigual e injusto, ¿no? Y por lo tanto pues la ley pierde la legitimidad. Este, pero pues a fin de cuentas los tres estarían de acuerdo que pues el Estado debe actuar para garantizar el bienestar colectivo y si no lo hace pues la legitimidad política y moral se pone en duda, ¿no? Eh, Aquí pues podríamos ver si un ciudadano puede interponer un amparo o una acción colectiva por la violación al derecho de la movilidad. Pues claro que sí, ¿no? O sea, esto depende del caso concreto. A partir de la reforma del 2020, pues el artículo constitucional cuarto pues dice que el derecho a la movilidad pues ya es un derecho humano reconocido constitucionalmente. Esto pues abre la puerta a un juicio de amparo indirecto de que si un ciudadano demuestra que la omisión estatal pues le ha causado un perjuicio real, directo y personal. Por ejemplo, si una persona con discapacidad pues no puede acceder al transporte, ¿no? Incluso podría haber acciones colectivas de cuando un grupo de personas afectadas por el mal servicio de transporte pues puede demostrar que están violando pues sus derechos en forma general y continua. Y pues podríamos hablar de una acción de inconstitucionalidad de si alguna ley estatal sobre transporte pues viola principios constitucionales, ya sea pues si permite concesiones sin transparencia o sin consulta pública, ¿no? Yo lo último que recuerdo de cuando me subí a un taxi, fue, no sé si sí me subo, muy seguido a taxi, ¿no? Pero un caso concreto donde sí estuve más atento a lo que pasaba en el entorno, fue de que una señora pues se quejó, ¿no? De que dice que pues el taxi de enfrente pues le aplicó el visto y se fue de largo y solamente la levantó ella, pero pues ya la levantan y pues el taxi está relativamente lleno y pues cómo se sube. Y pues le dice que para que ella pueda agarrarlo vacío tiene que subir toda una subida muy, muy cansada. Yo cuando era deportista y corría, pues, o sea, a pesar de que tenía buena condición, pues sí me costaba, no me imagino a esa señora queriendo subir esa subida. Y lo que le contesta el muchacho que estaba ahí le dice, no señora, no solamente es usted, o sea, yo vivo casi casi hasta donde está la base de los taxis y yo tengo que caminar también hacia allá porque si también los agarro llenos, pues o sea, no es como que el taxi pues ya lleva un recorrido de 15 minutos para cuando llega con usted y de todos modos es lo mismo, o sea, yo tengo que subir para agarrar el taxi y estamos igual, o sea, no es como que, y lo peor del caso es que usted está a mitad del camino. Y pues sí, o sea, es lo que también le comento a un compañero que pues queremos usar transporte público, pero no podemos porque pues nos ponemos en la parada y todo lleno y de aquí a que agarramos ya el transporte pues ya perdimos 40 minutos, una hora y es como de que pues ya ahorita no tenemos tiempo para perder, pues ya cuando llegamos a un punto de edad donde necesitamos ser lo más productivos posibles, pues perder una hora, pues aparte de que estamos cansados, estresados, pues ya ese tiempo ya no lo devuelven, ¿no?
podemos utilizar el tiempo para, no sé, leer o ver películas o algo para entretenernos, pero con el transporte público que tenemos en la ciudad, pues no nos deja punto de acción, ¿no? Eh, ahorita mm, levántense temprano, no, yo aunque me levanta o sea, incluso me he levantado a las 5 para ver que si agarro taxi, si pues no empiezan a pasar hasta las 5:20, 5:30, así que de todos es lo mismo, así que ya ni levantándose temprano puede ser. Eh, pues normalmente sí les pongo diapositivas, pero como en el caso de Guadalupe, o no sé cómo sea tu caso, pues están más que nada escuchando y pues un enfoque visual pues no es como que lo tengan muy presentes. O sea, ¿tú te consideras que tu conocimiento o aprendizaje los adquieres más visualmente o eres más auditiva? Porque en el caso de Guadalupe, aunque yo le ponga las diapositivas, pues ella está muy entrada en su trabajo y pues ni siquiera está viendo, está escuchando, pero no está viendo. Este, tú necesitas diapositivas para poder comprender más los temas porque siento que, ok, pues las dos. Sí, es que, por ejemplo, ahorita tenía las diapositivas, pero se están trabando demasiado. Voy a tratar de ya ponerles básicamente de dónde saco la información. Igual ya en la plataforma ya puse más de todo lo que se va a llevar, incluso ya las tareas ya están subidas. Este, pero sí, cuando les digo que me comenten, pues díganme, oye, profe, pues sí me satura de teoría y pues vamos a ver algo, ¿no? Igual de todos modos les voy a estar subiendo ya textos con la información como tal. Este, eres tú, Guadalupe y Daniela. Normalmente son ustedes tres, ¿no? ¿O hay otras dos? ¿O solamente son ustedes tres? Porque ya con eso que viene una, viene otra, ya no sé ni cuántos son los que le doy a este grupo. Pero de cajón nomás eres tú, Daniela y Guadalupe, ¿verdad? Sí, porque he llegado a ver hasta 4 o 5. Pero sí, sin problema. De todas las clases están grabadas y se las estoy mandando así, Ok, perfecto. Sí, nomás tres entonces. Ok. Igual tomo la clase, se las voy a estar subiendo. ¿Dudas con respecto a Hobbes, Locke, Rousseau o todo esto que abordamos de transporte público o de los artículos 14, 16, 72 o el 116? Sí, les comento, o sea, si tienen dudas con respecto a las tareas que les puse en la plataforma, pues ahorita no va a estar funcionando la plataforma, pero ya cuando tengan acceso, métanse, creo que a partir del miércoles ya va a volver. Ya están las tareas, entre ellas pues es Hobbes, Rousseau y Locke. Por eso quise pues, hacer un énfasis más profundo en ellos, pues para que no quedara un poco de dudas. Entonces, pues, sí, no, ya se supone que el fin de semana arreglé eso y ya aparece. Ok. Sí, de todos modos, yo creo que si todo sigue así, a ver si la universidad nos vuelve a mandar a Classroom para que modicemos, porque pues de por sí la plataforma no les había subido información y ahora que me la están quitando, pues ya está más complicado, ¿no? Sí, no, sí, el maestro Javier pues es el que siempre anda ahí insistiéndole a la dirección. Yo ya
ya perdí la esperanza con ellos, ¿no?